Los anticoagulantes son medicamentos que se deben tomar en una cantidad importante de personas y por ello es fundamental conocer cuál es su uso correcto. Y aquí está con nosotros Marcial Fallas, médico vascular periférico, para darnos algunas ideas importantes y alguna información buena con respecto de esto. Doctor, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, placer completamente mío. Gracias, les recuerdo nada más que pueden hacer sus preguntas directamente al doctor Fallas a través del Facebook del programa por escrito o a través del 6087-7777 en caso de que quieran hacerlo grabando un video ustedes en su casa. ¿Qué son los anticoagulantes? Veamos a ver, los anticoagulantes son medicamentos que nos ayudan a evitar algunas complicaciones. Cuando un vaso se rompe o cuando hay algún sangrado, pues necesitamos de que esto se detenga. Entonces, pues es algo que necesitamos en nuestro organismo. Pero también cuando hay ciertos procesos o hay ciertas enfermedades donde la sangre va a formar un coágulo y esto va a obstruir el flujo a través de ese vaso. Entonces también son medicamentos que nos ayudan a evitar complicaciones secundarias a trastornos que a veces son de la sangre, a veces son de las arterias, o algunas enfermedades que favorecen a que se nos forme un coágulo. Entonces son medicamentos que se deben de tomar para evitar complicaciones en algunas enfermedades, ¿verdad? Pero también no son, son medicamentos que hay que tener mucho cuidado cuando se van a consumir y que realmente sean indicados por un médico. Ok, ya eso vamos a irnos. Antes vamos a colocarles una pantalla acerca de en qué casos se recomienda tomar anticoagulantes para que usted nos explique. Ahí dice, en personas con riesgo de ataque cardíaco, riesgo de accidente cerebrovascular y riesgo de obstrucción de arterias y venas. Sí, estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? O sea, donde muchas de estas enfermedades son secundarias a trastornos que están dentro de lo que son las arterias y esto favorece a que se me forme un coágulo. Entonces, si una arteria digamos de que el proceso de aterosclerosis, que es cuando se empieza a tapar el vaso, se empieza a cerrar, eso hace que la sangre se empiece a enlentecer, empieza a viajar mucho más lento y este enlentecimiento va a hacer de que se favorezca la formación de un coágulo. Entonces se me empieza a obstruir el vaso eso es como un tubo que se empieza a cerrar, a llenar de una corrosión y esa corrosión empieza a cerrar la luz del vaso por donde está viajando la sangre y como eso va a producir una obstrucción, ¿verdad? Porque pasamos de una autopista grande a una autopista muy pequeña, a un puente de un solo carril, eso va a ser presa y eso va a hacer que se me forme un coágulo. Entonces, este tipo de medicamentos ayudan a que esto se llegue a presentar, ¿verdad? Okay. Entonces, sí son medicamentos que nos van a ayudar a que la persona no vaya a tener un infarto, que no vaya a tener un derrame cerebral, que no se vayan a obstruir la circulación en las piernas, que no vaya a hacer trombos en lo que son las venas, ¿verdad? O sea, y que eso vaya a terminar en un pulmón. Entonces, son medicamentos que se toman en forma ya sea de tratamiento cuando tenemos un coágulo o para prevenir de que se llegue a formar un coágulo, ¿verdad? Pero tienen sus indicaciones y tienen su forma de manejarse. Entonces sí hay que tener muy claro que hay diferentes tipos de medicamentos y que hay que usarlos en diferentes momentos, ¿verdad? Doctor, me encontré un concepto y quiero saber si es lo mismo. Quiero saber si anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios es lo mismo. Es diferente. Es diferente. Vamos a ver, el proceso de coagulación es un proceso bastante complejo, involucra las plaquetas, o sea, dentro del contenido que va en la sangre van los glóbulos rojos, que son la hemoglobina, el hematocrito, que lleva muchos nutrientes a lo que son las células, van los glóbulos blancos, que son células de defensa, y también tenemos plaquetas, ¿verdad? Ese es gran parte del contenido de la sangre. Las plaquetas ayudan a que se forme el coágulo. Pero además hay ciertas otras proteínas que están en las paredes de las venas, de las arterias, que ayudan a la formación de un coágulo, que hacen un proceso mucho más complejo. Entonces, cuando hablamos de un antiagregante plaquetario, estamos trabajando nada más a nivel de las plaquetas. Pero cuando hablamos de un anticoagulante, vamos a trabajar en plaquetas, pero también vamos a trabajar en otros factores que están viajando dentro de la sangre que favorecen a la formación de un coágulo. Entonces, se confunden mucho los términos, porque hay mucha gente que llega y le dice, es que estoy anticoagulado. Y cuando uno le pregunta qué está tomando, uno de los más frecuentes es la aspirina. La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Entonces, por decirlo de alguna forma, es un proceso menos complejo el que llevan los antiagregantes plaquetarios que el que llevan los anticoagulantes. Entonces, el efecto va a ser menor. Entonces, cuando uno compara el efecto de la aspirina contra el de un anticoagulante, el anticoagulante va a producir
mucho menos formación de coágulo, pero ahí también va a tener sus complicaciones, que es lo que hay que también mencionar, de que es que favorecen a sangrados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. Pero por decirlo de alguna forma, el antiagregante es como más light, mucho más suave al momento de evitar de que se nos vaya a formar un coágulo. Pero sí, es una pregunta muy importante y hay que dejar muy clara que son cosas diferentes, la antiagregación de plaquetas y la anticoagulación. Ahora, ¿los anticoagulantes actúan previniendo la formación de coágulos o también funcionan cuando ya hay coágulos formados? El anticoagulante es que el problema es de que cuando se forma un coágulo, o sea, eso es como un tubo. Y si a mí se me forma un coágulo en este punto específico, ese tubo se va a empezar a ocluir para arriba y para abajo, hasta donde encontremos que haya flujo de nuevo. No sé si me explico bien. Sí, señor. Entonces, el anticoagulante me va a ayudar a que no se me forme más coágulo y que me empiece a tapar otros vasos, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo, pero no disuelve el coágulo. Eso, hay otros medicamentos que se llaman trombolíticos, que la lisis es la ruptura de lo que es el coágulo. Entonces, si hay necesidad, porque no se usa en todos los casos, se utiliza un trombolítico para tratar de disolver ese coágulo. O sea, por ejemplo, los cardiólogos lo utilizan mucho cuando hay un infarto, que se ve que hay algunas características del infarto, se utiliza un trombolítico para tratar de disolver ese coágulo y que volvamos a tener flujo y que el infarto, el proceso se vaya a detener y que no vaya a haber mucha muerte del músculo del corazón. Entonces son medicamentos diferentes. Tenemos anticoagulantes, tenemos antiagregantes y tenemos trombolíticos, que son los que disuelven el coágulo. Ok, y entre los anticoagulantes hay de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de anticoagulantes. Están los más viejos, que esos se descubrieron desde hace 100 años, ¿verdad? Pero el proceso como que vino ahí avanzando. Entonces tenemos medicamentos como la warfarina, que es de los más viejos y de los más utilizados por su costo, que es bastante bajo. Pero es un medicamento que tiene unos 80 años de existir y es un medicamento que ha probado que funciona. Lo que pasa es de que sí es un medicamento que es un poco delicado, ¿verdad? Al uso del manejo. Primero, es un poco lento para llevar a su acción. O sea, por ejemplo, hay inyecciones y esas son mucho más rápidas. Uno se inyecta y en 3 horas ya tiene el efecto. Pero con la warfarina, que es un anticoagulante que es muy, pero muy delicado al momento de utilizarlo, este hace efecto 4 días después. Entonces, si yo voy a anticoagular a una persona y necesito anticoagularla ya, no voy a empezar con warfarina. Necesito empezar con otro medicamento que sea mucho más rápido para esperar a que la warfarina empiece a hacer efecto. Entonces, ese es de los más viejos, ¿verdad? La warfarina. El otro problema que tiene la warfarina es de que interactúa con otros medicamentos. Entonces, si yo estoy tomando warfarina y me da un dolor de cabeza y me quiero tomar una acetaminofén para bajar el dolor de cabeza, puede que me altere los niveles de anticoagulación. Entonces, van a haber medicamentos que hacen que el anticoagulante sea más fuerte y eso favorece a un sangrado. Y hay otros que van a hacer de que disminuya el anticoagulante y eso va a producir de que el coágulo vaya a crecer. Entonces, interactúa con alimentos, con medicamentos, pero también con alimentos. Entonces, es delicado. Hay que llevar un control muy, muy estricto. Luego aparecieron inyecciones, ¿verdad? Que son heparinas. Y estas heparinas, pues como que vinieron a cambiarlo mucho porque no interactúan tanto con otros medicamentos, hacen un efecto mucho más rápido y hacen que sea mucho más sencillo. Pero el problema es de que hay que inyectarse y a mucha gente eso le resulta muy incómodo. Entonces, la forma normal de hacer una anticoagulación es empezar con las inyecciones que son mucho más rápidas y después pasar a lo que son las pastillas, ¿verdad? Con la warfarina. Y ya ahora tenemos otros anticoagulantes que son tomados también, que son mucho más rápidos y que no tienen tanta interacción ni con alimentos ni con medicamentos. Entonces, sí hay muchas... ahorita ya afortunadamente tenemos mucho más opciones de cómo tratar a estos pacientes y mucho más evidencia para soportarlo. Doctor, si la persona está tomando otro medicamento, ¿este otro medicamento podría interferir con la efectividad del anticoagulante? Exactamente. Hay medicamentos que pueden o aumentarlo o disminuirlo. Por lo general van a disminuir mucho lo que es su efecto, ¿verdad? Pero sí hay que tener eso mucho en consideración. La warfarina es un medicamento que interactúa prácticamente que con todo, ¿verdad? O sea, es impresionante la cantidad de interacciones que tiene con otros medicamentos y con alimentos. Pero los nuevos son ya como que interacciones mucho más limitadas. O sea, por ejemplo, si estoy tomando algún tratamiento para los hongos, para alguna otra enfermedad como, por ejemplo, pacientes que tienen SIDA, tienen que tener mucho cuidado con estos otros anticoagulantes. Hay algunos antiarrítmicos también que van a interactuar con los otros anticoagulantes. Entonces,
siempre que me den un medicamento de estos, debo de informarle al médico cuáles son los medicamentos que estoy tomando para tenerlo en consideración para ver cuál es la mejor opción de anticoagularlo, porque sí son medicamentos muy necesarios y de que salvan vidas. O sea, es que estamos hablando de salvar vidas, ¿verdad? Claro, no, pero sí es importante que la gente recuerde que hay que comunicarle al médico, vea, yo también tomo esto y esto y esto, a ver si hay algún efecto contraindicado. Ahora, hay alimentos que también podrían... Eso se da sobre todo con la warfarina. La warfarina, todo lo que es verde que contenga vitamina K, ¿verdad? No se puede, o sea, va a interactuar. Entonces, no es que no se pueda consumir, porque el medicamento se puede, o sea, hay gente que realmente la parte verde es muy necesaria, pero si uno va a consumirlo, hay que adecuar el medicamento para la dosis de la warfarina. Entonces, tiene que ser un consumo continuo, o sea, mantenerlo constante. Porque si yo voy a consumir, qué sé yo, 100 gramos de lechuga, tengo que consumirlos todos los días aunque ya no quiera, porque si el día que no lo tome, el anticoagulante va a aumentar. Entonces, sí, la warfarina es un medicamento que es muy delicado. Los nuevos anticoagulantes, hay unos que más bien se favorecen con el consumo de alimentos. Entonces, son como que mucho más sencillos, ¿verdad? De utilizar. Lo que pasa es de que sí, la warfarina por su costo es mucho más utilizada. Ok, estoy pensando en el caso específico de diabéticos, hipertensos. ¿Estas personas pueden tomar anticoagulantes? Hay muchos que deben de tomarlos y esa pregunta es muy, pero muy, muy, muy importante, porque hace unos años, si una persona llegaba, por ejemplo, era diabético, hipertenso y llegaba a los 50 años, se le decía, para prevenir, usted tiene que empezar a tomar algún antiagregante, ¿verdad? O si era un caso... Pero los estudios nos han dicho que para prevenir el utilizar este tipo de medicamentos no tiene ningún efecto. A la persona que le va a favorecer es la persona que ya tiene algún daño, que ya se le ha encontrado que tiene enfermedad importante o que tiene ya algún evento. Pero para prevenir, o sea, que a veces hay gente que dice, bueno, me voy a tomar alguno de estos medicamentos como para prevenir de que se me forme un coágulo. Se ha visto ya en estudios en miles y miles de pacientes de que realmente para evitar la formación de esto, si nunca he tenido un evento, un infarto, un derrame o una trombosis o no tengo enfermedad en las arterias de las piernas, no va a tener ningún efecto. Entonces, son medicamentos que utilizan muchos diabéticos hipertensos, pero cuando hay indicación. Y la indicación es después de que he tenido algún evento que justifique el uso de esto, porque también producen sangrados. Entonces, si voy a tomar un medicamento de estos y me va a favorecer a un sangrado y no me va a prevenir nada porque ya está más que probado por los diferentes estudios, pues mejor no tomarlo, ¿verdad? Entonces, si me va a producir un sangrado y no me va a prevenir nada, ¿para qué va a ser más el riesgo que el beneficio que voy a obtener del medicamento? Mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, ¿podrían tomar anticoagulantes? Es curioso porque cuando empiezan con la anticoagulación, las primeras menstruaciones tienden a ser un poco más fuertes, pero ya luego como que se van regulando. Hay mujeres que tienen sangrados muy, pero muy, muy fuertes, que ahí a veces hay que hacer ciertos ajustes a las dosis cuando están con el periodo. Pero no hay contraindicación para una mujer que tenga el periodo de utilizar alguno de estos medicamentos. ¿Y una mujer que piensa embarazarse, digamos, en el corto plazo? Eso sí es mucho más... Porque sí, por ejemplo, la warfarina es un medicamento que una mujer embarazada no puede tomar. ¿Por qué? Porque produce daños al feto. Y eso está comprobado. Lo otro es de que no hay estudios en los nuevos anticoagulantes, porque hacer estudios en mujeres embarazadas es como antiético, ¿verdad? Entonces se hace solamente en casos muy necesarios. Pero estos no tenemos suficiente evidencia, pero no se recomienda utilizar los nuevos anticoagulantes en mujeres embarazadas. En algunos casos sí, ya empieza a haber evidencia como que nos habla de que en algunos casos sí se puede utilizar, pero hay que hacerlo con mucha precaución, ¿verdad? Y lo que son en el embarazo, si hay necesidad de utilizar algún producto de esto, lo que está indicado son las inyecciones. Entonces, una mujer embarazada tiene que utilizar la inyección porque es lo que tiene indicación y no va a dañar al feto y ni le va a dañar a ella. Doctor, ¿qué toman en cuenta ustedes, los médicos, antes de recetarle a un paciente el uso de anticoagulantes? Sí, lo primero es ver, o sea, esta misma cuestión del riesgo y del beneficio, ¿verdad? O sea, si es un paciente, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes que tienen una trombosis, que es algo que requiere anticoagulación, pero resulta que la trombosis es secundaria a una cirugía reciente, ¿verdad? Entonces, si la cirugía es muy reciente, es una cirugía, qué sé yo, una cirugía en cerebro, alguna cuestión de estas, uno no puede utilizar el anticoagulante. Entonces, lo que hay que ver es el riesgo que tiene esa persona de presentar un sangrado y el beneficio que va a tener con la anticoagulación.
tengo que decir que la cantidad de pacientes que uno ve que requieren anticoagulación y que tienen una contraindicación o que no lo pueden utilizar es mínima, o sea, es muy, muy, muy baja. La mayoría de los pacientes pueden utilizar el anticoagulante cuando hay indicación. Entonces, si me viene una persona que tiene un alto riesgo de que se le vaya a formar un coágulo y que me vaya a tapar la circulación porque las arterias ya están muy tapadas o que tiene una alta probabilidad de tener una trombosis, ¿verdad? Porque estos mismos factores que ayudan a que se forme un coágulo como prevención de que uno no se vaya a desangrar, me pueden perjudicar, ¿verdad? Porque a veces están desbalanceados. Entonces, hay gente que tiene una predisposición mucho mayor a la formación de coágulos, entonces esos se van a ver beneficiados. Entonces, lo que hay que ver es el riesgo del beneficio entre el beneficio que estoy buscando, que es evitar la formación de un coágulo en una persona que tiene mucho alto riesgo de tenerlo, y el riesgo que va a tener esta persona de tomar el medicamento, que en este caso va a ser un sangrado. Entonces, hay que sopesar esas dos cosas para que realmente veamos de que sí son medicamentos que van a ser efectivos y que le van a ayudar. Ahora, quiero saber si el anticoagulante, ¿cuál es la mejor condición de tomarlos? ¿Es en ayunas? ¿Tengo que tener algo en el estómago? ¿Tengo que tomarlo aparte de otros medicamentos o me los puedo tomar todos juntos? ¿Hay alguna hora del día específica que sea mejor? Es que hay diferentes anticoagulantes y hay diferentes horarios. Hay unos que son una vez al día. La recomendación en estos es tomarlos, ojalá. O sea, por ejemplo, hay uno que se favorece del uso de alimentos, ¿verdad? Entonces, ese ojalá consumirlo con alimentos, ¿verdad? Después de la comida, digamos. Sí, ese se llama Rivaroxaban, que es el nombre genérico. Luego hay otros que no hay interacción, entonces eso si los puedo separar es mucho mejor. Lo más recomendado es una media hora, pero también hay que tener en consideración los horarios, porque hay unos que son cada 12 horas. Entonces, lógicamente, si me lo voy a tomar a las 3 de la tarde, me tocaría a las 3 de la mañana, y ese no es un horario muy adecuado. Un poco incómodo. Exactamente, entonces, pues lo mejor es tomar uno en la mañana y a las 12 horas, ¿verdad? Y ojalá no saltarse la dosis, ¿verdad? O sea, porque a veces se nos olvida. ¿Qué pasa si se me olvida o me salto la dosis? ¿Puedo tomar dosis doble o no? No, porque eso... Todos los medicamentos van a... O sea, hay un punto donde... Como hay una parte donde el medicamento es efectivo y otra parte donde se sobresale. Entonces hay una parte donde el medicamento va a tener su efecto. Si yo me tomo dos, lo que voy a hacer es mandarlo al extremo donde voy a tener mucho más riesgo. Entonces, es volver a tomar el medicamento y continuar el horario, pero ser mucho más cuidadoso. ¿Y tiene que ser a la misma hora todos los días? Es mejor, sí, o sea, porque como es cada 12 horas, lógicamente cada 12 horas va a hacerlo. Y si es cada 24, tomarlo a la misma hora sería lo más adecuado para mantener... Porque cuando uno toma el medicamento va a llevar a niveles en sangre y después estos van a caer. Entonces... Doctor, hay un montón de preguntas que ya voy con ellas, pero antes tengo dos muy puntuales, que me imagino que muchos están haciendo. Una persona anticoagulada, ¿qué pasa cuando se coloca una inyección o una vacuna? ¿Y qué pasa cuando va al dentista? Son preguntas muy importantes y ya tenemos mucho más evidencia para responder eso. Las inyecciones que son dentro del músculo y las vacunas no son dentro del músculo, esas son las que uno no recomienda. O sea, si hay mucho paciente que llega y se las pone y no les ha pasado nada. Pero existe el riesgo cuando se pone dentro del músculo que el músculo rompa. Y cuando el músculo se rompe con una inyección, cuando uno no está anticoagulado, eso llegan las plaquetas, llegan todos los factores de coagulación y tapan eso rápidamente. Pero cuando estoy anticoagulado, el sangrado va a ser mucho mayor. Entonces, es mejor evitar las inyecciones intramusculares para evitar este tipo de complicaciones como un sangrado dentro del músculo. Si las inyecciones son subcutáneas como las vacunas, esas no hay ninguna contraindicación. Se pueden realmente colocar sin ningún problema. Ok. ¿Qué pasa si yo requiero un tratamiento dental? Un tratamiento dental anticoagulado. Depende qué tan invasivo es. O sea, una limpieza dental, una carie, una cuestión de estas, es más el riesgo de suspender la anticoagulación que realmente el del procedimiento del sangrado que va a producir. Pero si ya estamos hablando de una extracción de una pieza donde tienen que entrar al hueso y que uno sabe que el sangrado va a ser mucho mayor, lo mejor es suspender el anticoagulante. Entonces, lo que hay que ver es en qué fase está la persona, porque lógicamente si a mí se me diagnostica, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, un día y tienen que quitarme esa muela cuando estoy empezando con la anticoagulación, el riesgo de suspenderlo es mucho más alto de que el coágulo vaya a crecer. Entonces hay que darle un poco de tiempo a que se vaya a estabilizar el coágulo, que el riesgo de que vaya a crecer sea mucho más bajo. Entonces hay que esperar un poco si fuera la necesidad. En promedio, ¿como cuántos días antes habría que suspender? Depende del anticoagulante y la dosis, pero y de lo invasivo que sea el procedimiento, pero anda entre 24 y 48 horas, ¿verdad? Es lo más seguro. Si yo voy a operar a un paciente que
realmente, porque nosotros a veces operamos al paciente anticoagulado, pero si lo voy a operar y quiero evitar cualquier sangrado secundario a esto, debo esperar entre 24 y 48 horas según el medicamento y según la persona. Muy bien. Randy Mora nos escribe al Facebook: cuando tuve COVID, estuve internado, recibí altas dosis de anticoagulantes durante el internamiento. Esto fue desde mayo de este año. ¿Podría esto tener algún efecto secundario a mediano o largo plazo? Los anticoagulantes son medicamentos que se han utilizado o sea, hay pacientes que tienen que utilizarlos de por vida, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver, o sea, si él estuvo internado fue porque fue un COVID ahí entre moderado y severo. Sí. Y si lo anticoagularon es porque realmente encontraron de que había necesidad de hacerlo porque hizo una trombosis. El COVID, tenemos que recordar que es una enfermedad que de un 18 a un 24% de los pacientes que tienen COVID van a hacer un coágulo, ¿verdad? En estas condiciones, como en la que estuvo él. Sí. Entonces, lo que hay que ver es por cuánto tiempo, según el tipo de coágulo que él tuvo o el riesgo que él tuvo, se recomienda que esté anticoagulado, ¿verdad? Entonces, el médico que lo habrá valorado y que le indicó el medicamento o en el historial clínico ha de estar por qué se le envió y según eso uno toma la determinación de cuánto tiempo va a utilizar la anticoagulación, pero efectos así como que riesgosos a largo plazo, realmente no son pocos porque sí hay mucho paciente y mucho paciente de edad mayor, ¿verdad? Porque muchos anticoagulados son mayores que lo usan en forma continua. Perfecto. Marcela Calderón: el esposo de mi hermana tiene 63 años y es diabético. Entró a emergencias el miércoles con un posible infarto. Según parece, le hicieron un cateterismo de emergencia y el jueves le dieron de alta sin ningún medicamento. ¿Será que tiene que tomar anticoagulantes? Es difícil porque habría que ver qué fue lo que encontraron en el cateterismo, ¿verdad? A veces se entra y lo que tenía era un espasmo, pero sí habría que hablar con los cardiólogos porque si es una persona, o sea, él es diabético, sabemos, pero no sé cómo está el colesterol, que es otro factor de riesgo, no sé si es tabaquista, no sé cuáles son los factores de riesgo de esta persona, ¿verdad? Entonces, si no se lo enviaron fue porque posiblemente encontraron que no era necesario hacerlo, pero sí sería bueno como que conversar con ellos para ver la necesidad, si realmente se va a ver favorecido o no de utilizar algún tipo de medicamento de estos. Para salir de dudas. Elena Vargas: si uno tiene varices en las piernas muy dolorosas, ¿puede tomar anticoagulantes? No es recomendado, ¿verdad? O sea, porque si las varices favorecen a la formación de coágulos, no es en todos los pacientes. Entonces, si la persona ya tiene coágulos en las venas o ya hay historia de que ha tenido muchos coágulos a repetición, lo más recomendado sería tratar las varices, ¿verdad? O sea, porque es un medicamento, primero, el anticoagulante no le va a corregir el problema son las varices, hay que corregir eso inicialmente. Y tomarlos como que por tener varices, por mucho tiempo, va a ser poco el beneficio que va a tener y va a ser mucho más el riesgo de que tenga un sangrado. Entonces, lo más recomendado en una persona que tiene varices es mucho más sencillo tratar las varices que mantener a la persona anticoagulada, ¿verdad? Entonces, si mido el riesgo y el beneficio, creo que va a ser mucho más riesgoso que beneficioso según si no ha tenido coágulos en esas varices. Andrea Chacón: una persona que tuvo trombosis venosa profunda hace algunos años, ¿puede vacunarse contra el COVID? Sí, claro. No hay ningún problema, porque o sea, se abre la trombosis secundaria a las vacunas, ¿verdad? Pero realmente el riesgo es mucho más bajo y no se ha logrado identificar una relación entre las personas que han tenido una trombosis venosa profunda y los trombos que se han generado por las vacunas. Normalmente el coágulo que se ha formado por una vacuna es una reacción inmunológica que se produce por la vacuna. Entonces, es muy, pero muy raro y no tiene relación con una trombosis venosa profunda, porque los pacientes que lo han hecho se ponen a revisar si son pacientes que han tenido una trombosis venosa profunda, si son pacientes que han estado infartados. Se ponen a revisar cuáles han sido los factores de riesgo para ver si hay alguno común entre todos los pacientes y no se ha logrado detectar de que sean pacientes que hayan tenido una trombosis. Entonces, así como que se haya logrado determinar con los reportes que hay hasta el momento de que ese sea un factor de riesgo mucho más alto, no, ¿verdad? Muy bien. Ninochka Frer: ¿qué cuidados hay que tener con el Xarelto? Me anticoagularon para poder ponerme la vacuna del COVID. Eso es una indicación que no hay así como que mucha sustentación. A veces uno lo hace para estar completamente claro. El Xarelto es un anticoagulante, es bastante efectivo. Este es uno que se favorece con la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y pues los cuidados que hay que tener depende de la dosis que se le enviaron, porque hay una dosis que es preventiva,
que es de 10 miligramos, y hay una dosis que es de anticoagulación, que es de 20 miligramos, ¿verdad? Entonces, de ahí, lógicamente, lo que tiene que evitar es golpearse, ¿verdad? O sea, porque lógicamente se va a moretear mucho más fácil. Y de ahí, la recomendación es que tenga una actividad normal, ¿verdad? Pero así como que se haya logrado ver de que vaya a prevenir estas trombosis, no está claro, ¿verdad? Como que hace falta mucha información al respecto. Perfecto. Eduardo le pregunta si una persona anticoagulada puede tomar sildenafil. Sí, no hay ningún problema. O sea, perfectamente lo puede tomar sin ningún riesgo. Este es un vasodilatador, entonces no hay una contraindicación. Ok. Wavis Vargas, mi papá toma Plavix y por una úlcera gástrica el gastroenterólogo le dio también Proton, pero el geriatra se lo suspendió porque le dijo que interactuaba con el Plavix. ¿Eso es cierto? El Proton es un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? O sea, que ayuda a proteger el estómago. Y hay algunos que interactúan y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, el Plavix es es como familia de la aspirina, es como un primo de la aspirina. Funciona un poco diferente, pero realmente ayuda a evitar la formación de coágulos. Entonces, lo más recomendado sería, porque hay algunos inhibidores de bomba de protones que realmente sí lo pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, el pantoprazol es uno de los que sí se pueden utilizar cuando se están utilizando este tipo de medicamentos y no hay tanta interacción. Y el esomeprazol también es otro producto que realmente podía utilizar en estas condiciones. Perfecto. Y quiero cerrar la entrevista, doctor, con esta pregunta que hace Katia Cordero. Ella quiere saber si hasta que pase un evento recetan el anticoagulante o hay forma de hacerlo antes, hay forma de que uno sepa antes que necesita el anticoagulante. Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque lo que uno tiene que tener en consideración es que hay factores de riesgo para es que la cantidad de pacientes que lo utilizan el anticoagulante es muy diverso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que tenemos ya identificados que uno sabe que son de riesgo. Entonces, por ejemplo, pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas del corazón, que tienen problemas de colesterol, si tienen alguna sintomatología o si llegan a un examen y uno encuentra de que realmente hay una obstrucción en esa arteria que es importante, o por ejemplo visitan al cardiólogo y el cardiólogo ve que hay enfermedad en las arterias importante a nivel del corazón y eso favorece la formación de coágulos, sí deberían de utilizarlo, ¿verdad? Pero ahí es donde es importante tener un control periódico, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas, para detectar en el momento en que ya tengamos este tipo de problemas, ahí es donde se van a ver favorecidos de utilizar este tipo de medicamentos. Pero sí, cuando tengo muchos factores de riesgo, sí yo sé que en algún momento puedo estar en una condición donde voy a requerir de este tipo de medicamentos. Eso es importante, el control, porque ahí es donde uno detecta el momento donde es adecuado utilizar estos medicamentos y va a ser mejor, mucho más el beneficio que el riesgo de tomarlo. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Un placer. Ha sido un placer para nosotros conversar con usted. Él es Marcial Fallas, es médico vascular periférico y está localizable en el 2248-2022 y en el 8650-7474. Ahí están apareciendo en la parte inferior de su pantalla los contactos del doctor Marcial Fallas. Un gusto, que pase lindo jueves. Igualmente, que sea una buena semana y un buen fin de año para todos. ¿Verdad que sí? Bueno. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.